Buenos días, les habla Juan Carlos Ramos desde Torre España, transmitiendo hoy la misa en honor del apóstol Santiago, patrono de España, que se celebra en la Catedral de Santiago de Compostela, precisamente. La misa que preside el arzobispo, Monseñor Julián Barrio. Al que acompañan otros obispos, Monseñor López Quintana, nuncio en la India, Monseñor Aglero, arzobispo de Tánger, Monseñor Cervinio, emérito de Tuy Vigo, Monseñor Dieguez Reboredo, obispo de Vigo, de Tuy Vigo, Monseñor Quinteiro, obispo de Orense, Monseñor Sánchez Monje, obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Carrasco Rouco, obispo de Lugo, Monseñor Camilo Lorenzo, obispo de Astorga, y el obispo emérito de Magadangué, en Colombia, don Eloy Tato Losada, gallego de nacimiento y que ahora ya está jubilado y vive en la propia Galicia, en Orense. Son los obispos de la provincia eclesiástica de Galicia, también de la diócesis de Astorga, que tiene parte de su territorio en Galicia. Y ya camina la procesión con el apóstol en andas, la imagen del apóstol Santiago, y con la multitud de fieles que vemos que han llegado hasta esta catedral hoy, 25 de julio, desde todos los puntos de España, de Europa, haciéndose camino de Santiago. El diácono porta el libro de los Evangelios con el que se abre la procesión. La música corre a cargo de la capilla de música de la Catedral de Santiago de Compostela. Hasta ayer habían llegado a Santiago de Compostela durante el mes de julio 15.000 peregrinos. Hoy seguramente se habrá multiplicado esta cifra porque muchos habían previsto su camino para concluirlo precisamente en la fiesta del apóstol. Un número de peregrinos que no ha dejado de crecer desde los 2.500 aproximadamente que llegaron en el año 1985 hasta los más de 100.000 los que acuden en los últimos años. Y ahora entra el señor Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y también delegado regio para hacer la ofrenda nacional al apóstol este año. Prácticamente están presentes todas las autoridades gallegas en esta celebración. También el ministro de Fomento, don José Blanco, gallego de nacimiento. Y ya llega al altar, Monseñor Julián Barrio, para comenzar nuestra celebración.
y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, a todos los aquí presentes y a todos los que seguís esta transmisión a través de la radio o de la televisión, os deseo la paz en nombre del Señor. Nos encontramos un año más reunidos en esta catedral compostelana para celebrar con alegría la solemnidad del apóstol Santiago, nuestro patrono y evangelizador. Cercanos ya a la celebración de un nuevo año santo, nuestro fervor se desborda ante la inminencia de tantos peregrinos que de tantas partes del mundo vendrán a Compostela a la búsqueda de la paz y la conversión. Entre la multitud de peregrinos que durante siglos han venido a Santiago, conviene recordar al Papa Juan Pablo II, que en el año 1982, desde esta misma catedral, renovó el respaldo que la Santa Sede viene ofreciendo a la peregrinación por los caminos a Santiago para promover la formación política y cristiana de nuestra Europa. Para participar dignamente en los sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Por la intercesión de los méritos de la bienaventurada siempre Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de vosotros, os conceda el don de una verdadera y fructuosa penitencia, un corazón siempre contrito y la enmienda debida, y perdonados todos vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Benedicta paz
Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia, y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Y con la oración colecta terminan los ritos iniciales y comienza la liturgia de la palabra con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ni tampouco nos anguriar se desprecian o testemunho da nosa fe. Ao noso carón está o Señor para fortalecer a nosa debilidade e aumentar a nosa esperanza. Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Naqueles días, os apóstolos, con gran poder, daban testemuño da resurrección do Señor Xesús. Todos eles eran ben considerados e facían moitos sinais e prodixios entre o pobo. Levados á presencia do Sanedrín, o xefe dos sacerdotes interrogounos: expresamente vos mandamos que non ensinades nese nome. Vos enchestes Jerusalén coa súa doutrina. Vos queredes botar sobre nosotros o sangre dese home. Pedro e os apóstoles responderon: compre obedecer a Deus antes que aos homes. O Deus de nosos pais resucitou a Xesús, a quen vos mastastes colgando dun madeiro. Pois a este ensalzou no Deus coa súa dereita, facendo o xefe e salvador, a fin de lle outorgar a Israel a conversión e o perdón dos pecados. E nós somos testemunhas destas cousas e tamén o Espírito Santo, que Deus dá aos que obedecen. Ao sentiren isto, rabiaban de carrase e queríanos matar. Máis tarde, o rei Herodes mandouno decapitar a Santiago, o irmán de Xoán. Palabra do Señor. Pero el texto de los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles son llamados al Sanedrín por predicar la resurrección de Cristo. Y los apóstoles, Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En aquel momento, cuenta el Evangelio, que decidieron acabar con ellos y que el rey Herodes hizo matar, degollar a Santiago, hermano de Juan. Apiade de nós, móstrenos a luz da súa presencia, que toda a terra coñeza os seus camiños, e o mundo inteiro proclama se alegren e canten as nacións, porque goberna los povos con justicia e guía las nacións todas da terra.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, es el mandato apostólico que hemos recitado en el Salmo. Antes de la segunda lectura, que será del apóstol San Pablo a los Corintios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del misterio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Durante la aleluya, el diácono lleva en procesión el libro de los Evangelios hasta el lugar donde se proclama la liturgia de la palabra.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó Jesús, la madre de los Zebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber del cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz no lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos quienes le tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. El diácono lleva el libro de los Evangelios hasta el presidente de esta celebración, el arzobispo de Santiago, que lo venerará con un beso. Vemos este plano desde detrás de la imagen del apóstol Santiago, esa que tantos miles de peregrinos abrazan durante estos días, sobre todo de julio y durante también el resto del año. Es la bendición que el arzobispo da con el libro de los Evangelios antes de pronunciar la homilía. Credo in unum Deum. Después de rezar el credo, cantarlo gregoriano, vendrá la ofrenda nacional y la respuesta a la ofrenda que en nombre del rey hace el delegado regio o sustituye a la homilía. La respuesta a la ofrenda es la homilía para este día de Santiago Apóstol.
acabado de cantar el credo, el excelentísimo la ofrenda señor nacional. Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Autonomía de Galicia, va a hacer seguidamente, en nombre de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, la tradicional invocación al patrono de España y patrono de nuestra diócesis y de Galicia. En esa invocación hemos de sentirnos incluidos si vivimos el gozo de nuestra fe y de nuestra esperanza y la unión en el verdadero amor. Apóstol Santiago, esta mañana tengo el honor de representar a Su Majestad el Rey en la ofrenda que el Reino de España te realiza como apóstol y patrón. Lo hago con el orgullo de portar la delegación de una corona que personifica la unidad y la libertad de una nación antigua que atesora un glorioso pasado y que ha encontrado su camino hacia el futuro. Sabes que el monarca don Juan Carlos I, cuyo afecto traigo ante tu altar, ha sabido encarnar las mejores virtudes de un pueblo noble y no siempre afortunado en sus avatares históricos. Pido para él y su familia tu protección. Señor Santiago, la elección de España, de Galicia y de Compostela como lugar para vuestro eterno aposento logró convertir lo que era el fin de la tierra para el mundo romano en uno de los principios del orbe occidental. Con el impulso jacobeo se forja una armónica visión del mundo que se sintetiza en la hermosa plaza que presidís, compendio de la espiritualidad, de la cultura, de la instrucción, del cosmopolitismo y de las instituciones encargadas de ordenar los asuntos públicos. Las viejas utopías se esculpen en piedra de Compostela, una piedra que no tiene la frialdad de las teorías faltas de humanidad, sino que guarda la impronta de tu presencia y el eco de millones de peregrinos, hombres y mujeres, que aquí pudieron desde siempre elevar su espíritu. El arraigo de la devoción que atrae hasta ti a muchedumbres necesitadas de esperanza se fundamenta en esa grandiosa vocación que convierte a un humilde pescador de Galilea en el magnífico apóstol de Galicia, que hoy nos acoge en este templo, o rayo acceso dunha estreliña que brilla o lexos, como podría decir Ramón Cabanillas. Escuchaste en tierras lejanas las palabras más hermosas que un hombre haya podido oír. Las llevaste por esa cuna de culturas que es el Mediterráneo, para llegar tu embarcación, por fin, a la que iba a ser la proa de la cristiandad, Finisterre. A túa é unha historia parecida a do meu pobo, Galicia. Unha historia de emigración, de sufrimento e sacrificio, na que finalmente triunfa a entrega aos demais. Tu historia, señor Santiago, quedó guardada en el corazón de los hombres y no la han alterado ni las diversas culturas, ni la distancia, ni el tiempo. La permanencia de la fe, traída a estas tierras por ti, es uno de los hitos que atraviesan la historia, con una persistencia que solo se puede explicar por su origen divino y por el deseo de los hombres de creer y encontrar sentido a sus vidas. Las circunstancias del mundo por el que hoy te pedimos te resultarán de sobra conocidas, ya que estos muros catedralicios que hoy nos acogen son testigos de mucho dolor y están impregnados de abundante esperanza, porque la consecuencia más importante de la fe jacobea es precisamente la confianza en la capacidad del hombre para sobreponerse y tomar las riendas de su destino. Así, el camino que conduce a esta tu casa no siempre es fácil y obliga al peregrino a una constante superación y lucha. Los males que afligieron a nuestros antepasados se pueden traducir hoy en la crisis económica.
en la crisis económica que amenaza especialmente a las familias más débiles y la injusticia que separa a los hombres y países que disfrutan del bienestar de aquellos otros que a duras penas alcanzan la subsistencia. Ese riesgo se cierne sobre nuestro entorno europeo y a él no es ajena la España diversa que nuestra Constitución define en términos de solidaridad y de equidad. De nuevo, señor Santiago, el caudal humano que busca en el abrazo a tu imagen aliento espiritual nos proporciona ejemplo y estímulo. Porque el camino incita al encuentro y a la cooperación. El camino es generoso y solidario. En él se tienden la mano personas que descubren que son algo tan elemental como hermanos llamados a construir juntos el mejor de los futuros. Por ello solicitamos tu intercesión para que nos hagas entender la humanidad como una peregrinación en la que ningún continente, pueblo, región o persona pueda quedar aislado. En fechas recientes, Benedicto XVI aludía a este reto que a todos nos concierne en su carta encíclica Caritas in Veritate. La dirigía a todos los hombres de buena voluntad y en ella advertía: si los sujetos de la cooperación de los países económicamente desarrollados, como a veces sucede, no tienen en cuenta la identidad propia y ajena con sus valores humanos, no podrán entablar diálogo alguno con los ciudadanos de los países pobres. La cooperación, por tanto, implica respeto por la diversidad y modestia suficiente para entender que la primacía tecnológica no siempre comporta superioridad moral. Todo esto se aprende en torno al camino y desde aquí se extiende la cristiandad, florece el humanismo, nace la idea europeísta, brota la belleza de nuestra identidad. El camino se convierte en la gran arteria de un conjunto de países que, tras una historia de no pocos conflictos y dificultades, se proponen latir al unísono en un espacio democrático sin precedentes. Como primer europeo, señor Santiago, te pedimos ánimo para los dirigentes de la Unión Europea, que trabajen eficazmente por un bien común, que responda a las necesidades reales de todos y colaboren para extender el progreso y la democracia a aquellos pueblos que han quedado rezagados en el discurrir histórico. Y como emigrante, señor Santiago, ayúdanos también a ser tolerantes y comprensivos con aquellos que tienen que abandonar sus orígenes para ir en busca de nuevos horizontes. Ellos son lo que nosotros fuimos. Europa es consecuencia de un cúmulo de corrientes del pensamiento, ideas filosóficas, creencias espirituales y doctrinas políticas. En ellas el humanismo cristiano ocupa un lugar preferente, inspirado no solo al hombre creyente, sino a todo el que reconoce en el mensaje de Cristo valores indispensables para situarse en el mundo. La tradición jacobea es el mejor ejemplo de la enorme capacidad de atracción de un fenómeno que llega incluso al alma de gentes apartadas de la práctica cotidiana de la fe. La peregrinación constata que en lo más profundo del ser humano sigue existiendo lo que un pensador europeo llamó nostalgia de lo absoluto. Pedimos tu ayuda para que esa nostalgia se traduzca en una nueva energía a favor de la vida, de la paz y de la convivencia. Te rogamos también, Santo Patrón, que se mantenga tu protección sobre la España democrática que nos une en un presente y en un futuro común. Nuestra nación ha sido igualmente peregrina por avatares bien diferentes de la historia, que combinan la grandeza con la decadencia, la estabilidad con el desasosiego y la concordia con el conflicto. Por fortuna, solo el terrorismo cruel y asesino queda como vestigio de aquellos tiempos en los que el español estaba condenado a ver cómo se lava su corazón, en palabras del poeta Antonio Machado. En la España de hoy, la bandera de la libertad y el equilibrio armónico y justo entre comunidades nos agrupa a todos y permite que las discrepancias enriquecedoras se resuelvan como en cualquier democracia. Muchos son los motivos que nos permiten mirar el horizonte de nuestra patria con optimismo, pero hoy quiero destacar
el papel de la juventud. Quiero decirte que me siento orgulloso de ella. Su generosidad, su alegría, su entrega a labores sociales de todo tipo mediante organizaciones religiosas o laicas son un ejemplo para toda la sociedad y sus gobernantes. A pesar de vivir en un mundo nada fácil, la gran mayoría de nuestros jóvenes luchan con arrojo por mejorar su formación y ser útiles a los más desfavorecidos, sin buscar otra cosa que responder a sus deseos solidarios. Ellos son lo más preciado de la España que llega al siglo XXI tras recorrer un largo camino. Santo Apóstolo Santiago. Galicia era propicia ao culto xacobeo porque no cerne da nosa identidade, no seu alicerce, están a acollida e a tolerancia. E estas son bo material para ir facendo o camiño. Tiveche que navegar moi lonxe da túa terra, para ir na procura dun extremo do mundo no que ia florecer unha mensaxe de irmandade. E así foi. Aquí atopou a Cubillo o apóstolo de Cristo, e aquí atoparon o seu chan propicio as sementes de entendemento do máis fermoso discurso xa máis pronunciado, aló preto do mar de Galilea. As benaventuranzas daquel sermón alimentaron unha das peregrinaxes de máis fondo contido espiritual da cristiandade. Por iso, nesta ofrenda, amosámosche tamén a petición e o desexo de que os galegos e as galegas non perdamos nunca a capacidade de sermos, no medio de tanta complexidade, capaces de manter vencellos de entendemento para comprender a mestura de xentes e culturas que identifica ao noso tempo. Atopamos en cada desafío un camiño que compre percorrer xuntos. A nosa milenaria experiencia de anfitrións fainos fitar para as diferencias con agarimo. O vencello xacobeo, señor Santiago, moldeou un fondal de amor a unha terra da que parten e a onde chegan vieiros de todas as latitudes. Protexe o noso país. Aluméanos os seus gobernantes para que saibamos escoitar as inquedanzas da xente. Amortece os aloucos dos galegos que viven sen esperanza e fai que medre o espírito solidario dos máis afortunados. Danos inspiración para que o noso goberno e todas as institucións de Galicia sigamos a ser unha ferramenta útil para acadar o ben común de todos. Pregamos o teu amparo nunha etapa singular da nosa peregrinaxe polo tempo onde é máis necesaria a unión de vontades e territorios. Galicia é diversa, porque así o quixeron os galegos. Pero os galegos equivocaríanos o noso camiño se nesta hora non fósemos quen de imaxinar horizontes comuns. Neste mundo que ti contemplas desde a eterna morada compostelán non é posible o illamento, nin hai lugar para os povos ensimesmados que alimentan pequenas liortas domésticas. Ninguén mellor que a ti, santo patrón de Galicia, para evitar de exemplo, para servir de exemplo os que se senten desacougados polas tarefas que exixe este intre. Non foi o medo o que trouxo ás nosas costas as palabras que levaban unha nova esperanza. Non foi a división a que labrou un culto xacobeo que empeza sendo galego para acabar converténdose en universal. Non é o espírito cativo o que mantén en pé o ánimo dos peregrinos que chegan diante de ti. Ese outro peregrino que é o noso país, contando coa túa protección, non será tampouco vítima do medo, da división, nin da cativeza. A Galicia entendida como unha cidade única, vital e emprendedora, ten un lugar reservado entre as comunidades que farán deste século o momento que concilie innovación e xustiza, solidaridade e progreso, compromiso e liberdade, identidades e universalismo. Un pobo antigo e novo, como o noso, está capacitado para xunguir os valores herdados dos nosos devanceiros coas exixencias contemporáneas.
Sabemos que a cultura do coñecemento, o pulo, a innovación, os ancellos da competitividade e da eficiencia, a apertura permanente a culturas e pensamentos non fan debecer a nosa forma de ser, senón que axudarán a enriquecela. Porque a identidade non é inmobilismo, nin só lembranzas, senón dinamismo. Galicia sabe conxugar o que foi co que será. Galicia, Apóstolo Santiago, conta coa vosa intercesión para construir esa ponte que nos vai permitir seguir sendo o que somos, sen deixar de formar parte dun mundo en perpetua evolución. Esa ponte está feita coa tolerancia e a cordialidade, que son o sinal desta terra e que non supoñen debilidade, senón un entendemento intelixente das complexidades do espírito humano. Axúdanos a manter sempre acceso ao facho da nosa identidade, sen esquecer que o futuro forma parte de nós e nós formamos parte do futuro. Como dicía moi ben o noso poeta Xosé Manuel Álvarez, non é tarde para andar aínda, con sol no camiño. Finalmente, axúdanos tamén, Santo Patrón, para que o ano santo do 2010, segundo deste terceiro milenio, colabore na tarefa da recuperación dos valores máis auténticos do humanismo. Queremos que neste mundo necesitado de accións globais para dar resposta aos retos políticos, sociais e medioambientais, o Xacobeo se converta tamén nun gran punto de encontro, no que razón e fe se dean a man, como peregrinos que son no mesmo camiño que conduce á liberdade e á felicidade dos homes. Que Compostela, fío de coser horizontes, que tantas veces serviu de faro espiritual a unha humanidade necesitada de guieiros, volva a ser o comenzo dun novo tempo. Así termina la ofrenda que ha hecho el presidente de la Comunidad de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, en nombre del Rey. La primera parte en castellano, la segunda en gallego. Iremos comentando a lo largo de la transmisión. Ahora escuchamos al arzobispo de Santiago la respuesta. Excelentísimo Cabildo Metropolitano, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, miembros de las órdenes de Santiago, de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y de la Soberana Orden de Malta, televidentes y radioyentes, peregrinos llegados a Santiago, hermanos y hermanas en el Señor. La solemnidad del patrón de España nos llama en primer lugar a dar gracias a Dios por habernoslo dado como intercesor y a suplicarle que no se desvirtúen nuestras raíces cristianas y que nuestra fe se fortalezca con la oración y se manifieste en la caridad, el don más grande que Dios ha dado al hombre, y que contribuye a construir una civilización en paz, donde no hay lugar para ningún tipo de violencia que degrada siempre la condición de la persona humana. Este convencimiento festivo debe ser para nosotros como aquel árbol donde subió Zaqueo para mirar a Jesús, acompañado de sus apóstoles, y dejarse ver por él, encontrando la luz que le llevó a convertirse y a actuar con altura de miras espirituales. Nos sentimos herederos del mensaje del Evangelio que el apóstol nos transmitió y del itinerario que recorrió hacia la santificación en fidelidad a Cristo, que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Así lo percibió el apóstol Santiago en esa realidad misteriosa que siempre nos acompaña, mostrándose disponible a beber el cáliz del Señor en el martirio.
¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Este testimonio apostólico nos hace comprender que el hombre no se entiende desde las cosas, sino que éstas deben entenderse desde el hombre, y éste debe entenderse desde Dios. Afirmación esta que se debe subrayar cuando se propaga el sentir de que todo vale y se considera que se puede experimentar con las personas en las diferentes dimensiones de su existencia. El hombre es responsable para sí y no solo ejecutor de mandatos. Tiene dignidad en sí mismo y nunca puede ser pensado como fin para otro o para otra cosa. A veces pretende ser como Dios, tentación siempre actual, tratando de esconderse de Él. Esta pretensión se manifiesta en conquistar más y más espacio en todas las direcciones y de todas las formas posibles, olvidando que a dónde podríamos ir lejos del Espíritu de Dios o a dónde podríamos huir de su mirada. La actitud del creyente es pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, y el compromiso es testimoniar proféticamente su presencia, obrando el bien y denunciando las estructuras de pecado que diluyen la auténtica libertad y nos alejan de la verdad. El cristiano, como hijo de la Iglesia, tiene la misión de la verdad de Cristo, a la que debe ser escrupulosamente fiel a tiempo y a destiempo, sin ceder a las presiones externas. Pedro, junto a los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles habían sido testigos de la valentía de Jesús en su obediencia a Dios Padre, y eran conscientes de que esta actitud no genera antagonismo entre Dios y el hombre, ni tampoco conflicto entre el derecho divino y la libertad humana. El misterio del hombre solo se entiende en el misterio del Verbo encarnado. En un contexto social en que con frecuencia se relativiza la verdad, bien desentendiéndose de ella o bien rechazándola, es difícil comprender que la palabra de Dios no está sometida a la fluctuación de las frágiles decisiones humanas. En nuestra peregrinación hacia la ciudadanía de los santos, nada humano es ajeno a los cristianos, y las difíciles situaciones actuales deben ser hechas nuestras. Iluminar esta realidad desde el Evangelio es necesario, sobre todo cuando ocasiona situaciones de sufrimiento general y afecta al conjunto de la sociedad. Es urgente avivar la esperanza en el reino de Dios, que conlleva superar nuestro egoísmo, que instrumentaliza a los demás para los propios fines de cada uno, sin pensar en los que están peor que nosotros. Es preciso afirmar el amor a Dios y al prójimo, que se ordena al bien común, teniendo en cuenta las exigencias de la solidaridad, del respeto a la dignidad humana y de una libertad responsable cuyo centro es ético y religioso. Es preocupante la compleja situación económica actual a la que hacía referencia el excelentísimo señor oferente. Es preocupante por las graves consecuencias en el ámbito social y laboral. Tal vez por ello es más necesaria una profunda renovación cultural cristiana y un redescubrimiento de valores sobre los cuales construir una sociedad más humana. Nuestra crisis es, sobre todo,
antropológica y moral. Y solo podremos superarla con la conciencia de que el hombre en el mundo es el valor supremo y de que todo lo demás, ciencia, técnica, cultura, sociedad, está al servicio de la persona. Es fundamental en ese humanismo cristiano del que nos hablaba el excelentísimo señor delegado regio, valorar la familia, respetar la vida, reconocer el sentido trascendente de la persona, trabajar por la justicia social, vivir la fraternidad y la solidaridad con todos, afrontar la fatiga y el sacrificio y ser capaces de sentir culpa para no disfrazar nuestra falta de humanidad. Estos valores que Dios ha puesto en el corazón del hombre y que van madurando con el crecimiento personal y comunitario permitirán, excelentísimo señor delegado regio, a los jóvenes construir hoy con esperanza su propio futuro, dando vida a una sociedad impregnada de los valores del Evangelio. No se trata de esgrimir un moralismo barato, una reducción de lo político, lo social y lo económico a una cuestión individual de conciencia. No se trata de esto. Las acciones libres de los seres humanos, además de su paso en lo que hace, de su peso en lo que hace a la responsabilidad individual, tienen también consecuencias de largo alcance. Generan estructuras que permanecen en el tiempo, difunden un clima en el cual determinados valores pueden ocupar un lugar central en la vida pública o quedar marginados de la cultura vigente. Y esto también cae dentro del ámbito moral. El cristiano debe vivir en Cristo, muriendo al pecado y manteniendo la tensión propia de la vida cristiana. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra vida mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Acabamos de escuchar en la segunda lectura. Hemos de tomar conciencia de la dignidad gratuita y exigente, de la filiación divina participada, de la consagración personal a Dios y de la santidad evangelizadora como responsabilidad de todos. En nuestra condición de hijos, el ejemplo a imitar es el de Cristo, que vino a servir y no a ser servido. Esta es la ciencia de la gloria de Dios, dada a conocer en el rostro de Cristo. En ello aparecen la hondura de nuestra propia identidad cristiana y nuestra vocación de eternidad. Sin la vitalidad interior del Espíritu y la acción de su gracia secundada en su interioridad, en la interioridad responsable del hombre, el amor quedará siempre en mera filantropía. La santidad en simple honradez convencional. La piedad podrá reducirse a un entretenimiento religioso y el apostolado a una rutinaria esterilidad humanista. Cristo nos ha dado a conocer al Dios verdadero y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino. Por eso, cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad de reconocer el orden natural, la finalidad y el bien empieza a disiparse. Desde esta experiencia de fe, el apóstol Santiago asumió la responsabilidad de traernos la luz del Evangelio, alejando de nuestro corazón las tinieblas del error. En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Permanezcamos, queridos hermanos y hermanas, en la fe recibida, en una sociedad en que la barca de la Iglesia es sacudida por el viento de las ideologías
que con sus aguas penetran en ella y parecen condenarla a hundirse. Pero sabemos que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará, y que la misión de la Iglesia, estando al servicio de Dios, es estar al servicio del mundo en términos de amor y verdad. En esta misión los apóstoles vivieron la preocupación de transmitir la palabra de Dios en su totalidad y de ensanchar las fronteras del Evangelio. Así lo hizo el apóstol Santiago, el primero entre los apóstoles en beber el cáliz del Señor, precisamente a causa de la fidelidad a la verdad de la palabra de Cristo. También nosotros hemos de anunciar con valentía a Cristo, su propuesta de vida, su mensaje de reconciliación y de perdón. No imponemos nada a nadie, solamente proponemos. Solo en Cristo se encuentra el sentido pleno de la vida, que cuando se gasta al servicio de los demás, se gana. Y cuando se vive para uno mismo, se pierde. Hay que ser muy libres para vivir abnegadamente. Decía Jesús, nadie me quita la vida, soy yo el que la doy. La paradoja de la abnegación es la que está detrás de la felicidad de las bienaventuranzas a las que se refería usted, señor delegado regio. Morir para vivir, ser pobre para ser rico, abajarse para ser levantado, ser último, esclavo, servidor, para ser el primero, vender lo que se tiene para conseguir el mayor tesoro, hacerse pequeño para ser grande, perder la vida para encontrarle. Non esquezamos que baixo a tentación da ambición humana, de autoridade e prestixio, a vida pode convertirse nun tecido de baixezas, compromisos irenistas e falta de integridade cristiá. Baixo a tentación de ambicións intelectuais ou ideoloxías, podémonos converter nuns fanáticos dos nosos propios criterios acomodaticios, do noso amor propio fachendoso, dos nosos intereses creados. Baixo a tiranía do ambiente podemos rematar como escravos do conformismo no medio dos estereotipos que contradín os sentidos do evanxeo ou dunha xa filosofía. Ao poñer a vosa ofrenda no altar, señor oferente, encomendo coa intercesión do apóstolo Santiago a todos os povos de España, de xeito especial ao noso povo galego. As familias para que coa colaboración dos catequistas, profesores e mestres poñan todo o seu empeño na nobre tarefa de formar as xeracións máis xóvenes, animándoos a construir unha sociedade onde se vivan os principios morais e espirituais que garantan o respeto sagrado á persoa. Pido polos nosos gobernantes e por todas aquelas persoas que están ofrecendo os seus mellores esforzos para lograr unha convivencia en verdade, liberdade, xustiza e paz, respondendo ás exigencias do ben común e buscando transmitir unha sociedade mellor ás futuras xeracións. Santo Apóstolo, amigo do Señor, asiste e protexe a Igrexa que peregrina en España, para que nos manteñamos fiéis a Cristo ata o remate dos tempos. Que o teu testemunho nos dé folgos para preparar e vivir espiritualmente a graza do ano santo compostelán que comenzará o 31 de decembro deste ano. Co teu patrocinio, Santo Apóstolo, pido que o Señor bendiga as súas majestades e a toda a familia real, e tamén a vosa excelencia, Señor oferente, a súa familia e aos seus colaboradores. Astro brillante de España, Apóstol Santiago,
Tu cuerpo descansa en la paz y tu gloria pervive entre nosotros. Amén. Esta ha sido la respuesta de Monseñor Julián Barrio a la ofrenda hecha en nombre del jefe del Estado del Rey por don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad Gallega. Una respuesta que terminaba también en gallego, donde advertía el arzobispo del peligro de caer en ser esclavos de nuestro propio conformismo si nos dejamos llevar por el ambiente en esta etapa complicada de la historia. Pedía al arzobispo Julián Barrio, al apóstol, nos ayuda a construir una sociedad donde se vivan los principios morales, espirituales que garantizan el respeto sagrado a la persona. Y pedía la protección, como no, para la Iglesia y para España, que nos mantengamos fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Y tanto el señor Núñez Feijóo como el arzobispo terminaron haciendo una alusión al año santo próximo, año santo Xacobeo, que se celebrará en el año 2010, pidiendo al apóstol la protección para todos los peregrinos y por el éxito que se traduzca en mayor felicidad para aquellos que lo hagan. Y ya estamos en el ofertorio. Después de presentadas las ofrendas, las inciensa al arzobispo, el incienso como señal de adoración y de oración que sube como el humo del incienso hasta el cielo. Tanto el arzobispo como el señor Núñez Feijóo han hecho alusión a la crisis económica, al momento difícil que vive el mundo entero y España. Decía en su ofrenda el señor Núñez Feijóo, al que ahora vemos en imagen, que así como el camino del peregrino hasta Santiago no siempre es fácil y obliga a una constante superación, también los males que afligieron a nuestros antepasados se pueden traducir hoy en la crisis económica, que amenaza especialmente a los más débiles. El camino incita al encuentro y la cooperación. El camino es generoso y solidario. En él se tiende la mano a personas que descubren que son algo de elemental, como hermanos llamados a construir juntos el mejor de los futuros. La solidaridad, el amor a los demás, en el fondo también como remedio para salir de la situación complicada. Agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo,
para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Santiago Apóstol, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto, al obispo de esta Iglesia, Julián, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y siguiendo la invitación del diácono, nos damos la paz en esta festividad de Santiago, la paz en nuestras conciencias, que haga ser capaces de vivir en paz con los demás, la paz en nuestra patria, en España, entre todos los pueblos de España, y que seamos capaces desde aquí llevarla también al mundo entero. La paz para todos, amigos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la comunión, rogamos no se desplacen demasiado de la zona que ocupan, pues habrá sacerdotes y diáconos que distribuyan la Eucaristía por las naves de la catedral. Gracias. Después de tomar el pan, partirlo, bendecirlo, partirlo, lo repartió el Señor entre nosotros, entre los apóstoles, como la Eucaristía ahora, la comunión, se reparte. Para tomar el cuerpo de Cristo, recordamos que estamos en la Catedral de Santiago transmitiendo esta misa en el día del apóstol patrón de España, en que ha tenido lugar la ofrenda, la tradicional ofrenda que el jefe del Estado, a través de su delegado, hace al apóstol Santiago, pidiendo su protección para España y los españoles. Y la respuesta que el arzobispo de la diócesis hace a la ofrenda. Una ofrenda en la que el delegado regio también hablaba del arraigo, de la devoción que atrae a tantos peregrinos hasta Santiago, tanta gente necesitada de esperanza. Y decía que esta vocación que hace salir a tantos de sus casas para dirigirse hasta Santiago era la misma que convirtió a aquel humilde pescador de Galilea en el magnífico apóstol de Galicia que hoy nos acoge en este templo. El mismo que hizo abandonar la barca a Santiago para llegar a predicar el amor de Cristo hasta el final de la tierra.
camino incita al encuentro y a la cooperación. El camino es generoso y solidario. Aunque el camino no siempre sea fácil y aunque no esté exento de dificultades. Y aludía el presidente de la Junta a la última encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, donde el Santo Padre nos decía que la ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. Y esto es lo que se aprende en el camino. Y desde aquí extiende la cristiandad, florece el humanismo, nace incluso la propia idea de Europa. Lo recordaba Núñez Feijóo. El camino se convierte en la gran arteria de un conjunto de países que tras una historia de no pocos conflictos y dificultades se proponen latir al unísono en un espacio democrático sin precedentes. La Europa de hoy es consecuencia también de muchas corrientes, pero entre ellas fundamentalmente de las creencias espirituales que inspiraron no solo al hombre de fe, al hombre creyente, sino todos aquellos que reconocen el mensaje de Cristo como indispensable para situarse en el mundo. Las imágenes que sirve la televisión gallega, vemos como la catedral está decorada con tapices, cuelgan de sus columnas, de sus pilares. Los tapices son los tapices en honor al apóstol Santiago, que por tercer año consecutivo hace la catedral, recobrando una tradición muy antigua pero que se había perdido, esa de engalanar, de adornar la catedral en determinadas ocasiones, como esta de la festividad de Santiago. Son tapices hechos bajo los cartones pintados por Rubens y de la escuela de Bruselas. Una magnífica factura, cuyo mantenimiento, protección, custodia le corresponde al Cabildo Catedralicio. También con su exposición en determinados momentos sirven para conservarlos, reciben el aire que necesitan, se airean y también se puede ver cuál es su estado de conservación por si hubiera que hacer alguna otra acción más para recuperarlos. Ya se acercan los últimos fieles que reciben la comunión. Y después tendrá lugar la incensación con el botafumeiro, mientras se canta el himno al apóstol y antes de que recibamos todos la bendición apostólica. Mañana celebraremos, como todos los domingos, el Día del Señor a las 10:30 de la mañana desde la parroquia de San Pedro Apóstol en Brujón. Será mañana, pueblo de la provincia y de la diócesis de Toledo. Muchos de los que están presentes en la catedral y que vemos a través de las imágenes se ve su cara curtida por el sol de estos días de caminar para acercarse hasta la tumba donde descansa el apóstol, el primero de los apóstoles mártires.
el primero en dar la vida por Cristo, el evangelizador de las tierras de España. Los últimos ministros de la comunión reservan el Santísimo Sacramento para disponernos ahora a la acción de gracias. Antes, como les decía, de que llegue la incensación con el botafumeiro, el impresionante espectáculo de ese incensario espectacular que recorre toda la nave de la Catedral de Santiago. Esta magnífica catedral románica en su origen, y como todas, con el paso del tiempo se han ido sumando otros estilos arquitectónicos hasta configurar la actual tal como la vemos hoy en día. Junto a los miles de peregrinos que acuden a la catedral en este día, a la misa del peregrino, pues también se suman a ellos hoy muchas autoridades civiles, militares de Galicia y de España. Hablábamos al principio, veíamos al ministro de Fomento, don José Blanco, al presidente de la Junta, que ha ejercido de delegado regio y ha hecho la ofrenda en nombre del rey, consejeros, alcaldes de las ciudades gallegas, representación de las fuerzas de seguridad del Estado, mandos del ejército. Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos la munición del canónigo. Que poden contemplar vai ser transmisor das oracións do povo cristián para llas ofrecer a Deus. Como dicía o salmista, suba, Señor, ata ti a nosa oración como incienso na túa presenza. A teima dos crentes na ofrenda do incienso mistúrase coa ledicia dos benaventurados se na nosa terra vivimos a fe. Uns e outros loamos dese xeito con todo respecto a Deus, noso Pai e Señor. Pues como dice el canónigo, con todo respeto, asistimos a la incensación que recoge las oraciones, decía también en su munición el canónigo, de todo el pueblo cristiano para que suban hasta el cielo, como cantaba el salmista. Van depositando el incienso, se bendice y comienza su movimiento pendular, impregnando todo el ambiente de este humo que es como el buen olor a Cristo.
va deteniendo el incensario, el botafumeiro, mientras sigue cantando el himno al apóstol esta capilla de la música de la catedral. En comunión con el Papa, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde la Catedral o siguiéndola por los medios de comunicación y se hayan dispuesto adecuadamente. Oremos, pues, por las intenciones del Papa y de la Iglesia para bien de toda la humanidad. Pues ya lo han oído, la bendición que imparte el arzobispo. Tiene urgencia también para los que seguimos a través de la televisión. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito el cielo y la tierra. Por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podéis ir en paz. Pues con esta bendición del arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, la indulgencia que hemos ganado a través de ella, que la ha concedido el Santo Padre, nos despedimos solo hasta mañana, porque a las 10:30, les recuerdo, celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de San Pedro Apóstol en Burgón, Toledo. Hasta mañana. Feliz día a todos. Feliz día de Santiago.